Y volvemos para dialogar en torno a la visita del señor John Kelly a Guatemala y las políticas migratorias que ya han empezado a cobrar pues sentido en las decisiones gubernamentales de Estados Unidos. Y es por ello que para ello tenemos a dos invitados, al padre Juan Luis Carvajal, que es el secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, y al licenciado Eric Maldonado, ex viceministro de Relaciones Exteriores y especialista en temas migratorios. Bien, estamos frente a un panorama bastante difícil con el tema migratorio. Yo quisiera que me dieran, el viceministro, ex viceministro, nos diera su opinión sobre qué nos puede estar pasando como país y cómo podemos enfrentar el tema migratorio que se nos avecina. Sí, primero buenas noches y sí, decir que yo en lo personal y creo que muchos de los que están vinculados al tema tenemos una alta preocupación, podríamos decir temor. Las políticas migratorias cada vez son más restrictivas por parte del presidente Donald Trump, progresivamente así se ha ido evidenciando. Hoy la tendencia es que el recrudecimiento va a afectar a un grueso indeterminado de guatemaltecos, principalmente el riesgo de que las deportaciones se hagan ahora más expeditas, inclusive se eliminen algunas ventajas que se tenían. Ahora la detención e inmediata deportación sin un proceso previo ya no solo afectará a aquellas personas que sean detenidas en fronteras, sino ya serán aquellas personas que no logren demostrar su situación migratoria regular, la posibilidad que a nuestros migrantes inclusive se les deje en territorio mexicano con las implicaciones gravísimas que ello tendría, una situación de altísima vulnerabilidad. Entonces la respuesta es esa, precisamente un temor, porque muchas de las promesas de campaña se están materializando. La figura, el personaje que nos visita hoy precisamente emitió un par de memoranda en los cuales precisamente establecía una serie de parámetros para la migración. Hoy la simple suposición o la presunción de que una persona irregular podría haber cometido un delito podría dar lugar a su deportación masiva, vulnerando de una forma flagrante y abusiva pues la presunción de inocencia. El solo indicio de que una persona pueda haber cometido un delito y sumado a su situación irregular, implicaría, según lo que hoy fue suscrito, que automáticamente se le deporte hacia su país de origen o, en el peor de los casos, ni siquiera a su país de origen, porque el gran temor, veremos cómo evoluciona en las próximas semanas, es que guatemaltecos queden varados en territorio mexicano, porque el compromiso del gobierno de Estados Unidos ya no sería devolverlos a su país de origen, sino lamentablemente expulsarlos nada más de su territorio. Ahora, padre Carvajal, ¿cómo esto está siendo recibido por la comunidad migrante guatemalteca? ¿Y cuáles son los temores más abigarrados o arraigados en este momento en los migrantes? Sí, ciertamente después de las 3 órdenes ejecutivas dadas el 25 de enero que comprueban que Donald Trump quiere cumplir sus promesas de campaña, ha despertado un sentimiento de intranquilidad, de suspenso, hasta de miedo, de inquietud por lo que va a pasar en el futuro. Este señor parece que viene con toda la mano dura para dar cumplimiento a esto. Gracias a Dios, el 3 de febrero, una corte federal suspende una de esas 3 órdenes ejecutivas, que leyendo las 3 órdenes, que tienen todo un enfoque de seguridad fronteriza, un enfoque de criminalización, creemos que esta no es la manera de abordar la movilidad humana bajo ese único lente de seguridad y de criminalización. Esto está trayendo desasosiego para la comunidad, están con algunas dudas e incertidumbre por el futuro y por lo que viene. En la creación de este plan para la prosperidad del Triángulo Norte tiene como objetivo frenar el paso de migrantes, especialmente los niños no acompañados, que ese es el discurso y la narrativa que utiliza el gobierno estadounidense, especialmente en el gobierno de Obama. Pero existe dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores algunos programas que se puedan implementar o de qué manera se van a implementar los programas para poder ayudar en el tema de la migración, para que estas personas no se queden varadas o no queden perdidas dentro del territorio, fuera del territorio nacional. Sí, yo parto de una premisa general, y es que el Estado de Guatemala no está preparado para las deportaciones, que yo me temo, espero estar equivocado, pueden venirse deportaciones masivas producto de procesos de redadas que no veíamos desde el año 2009.
no estamos preparados como Estado. Hay un tema que ha sido muy poco discutido, pero para mí es el punto mayor de preocupación. En este momento Guatemala no está documentando a los guatemaltecos, ni en Guatemala ni en el exterior. No se está emitiendo DPI en Guatemala, no se está emitiendo DPI en el exterior, no se están emitiendo pasaportes en Guatemala, no se están emitiendo pasaportes de una forma eficiente en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestros guatemaltecos migrantes, ante una situación de incertidumbre como la que se está dando, no están recibiendo por parte del Estado una respuesta. Yo citaba el caso de una de las memorandas que se firmaron el día de hoy, que podrían ser detenidas los guatemaltecos, ya inclusive sin llevar un proceso que les diera la oportunidad de permanecer y ser deportados a territorio mexicano. Un guatemalteco al cual no se le ha emitido pasaporte, ya sea en Guatemala o en Estados Unidos, estaría indocumentado en México. Un área que lamentablemente tiene un conflicto de violencia terrible, es decir, el guatemalteco con este tipo de decisiones es altamente vulnerable y no hay una respuesta del Estado eficaz precisamente para la documentación. Es cierto, creo que la mayor acción positiva puede ser la ampliación de la red consular, la apertura de nuevos consulados, lo cual yo lo veo con muy buenos ojos. Sin embargo, por una parte está el tema de la documentación, por otra parte, ¿qué estamos haciendo como Estado para evitar que nuestros guatemaltecos migren? Hoy vemos que son 7.000 millones de dólares los que están ingresando en concepto de remesas. La Organización Internacional para las Migraciones hablaba ya de 6 millones de dependientes. Pareciera ser que el Estado se acomodó en ver cómo de una u otra manera los migrantes a través del envío de remesas suplen las deficiencias estructurales del Estado y no se implementan mecanismos. A mí me da mucha pena ver que las instituciones, este es un problema multidimensional, pero las instituciones encargadas de evitar que la población migre ya no es Cancillería, hablamos ya de definición de políticas. Al día de hoy Guatemala carece de una política pública integral en materia migratoria para atacar las causas de la migración. Entonces nos sentamos como Estado, mejor dicho, se sienta el Estado a ver cómo los 7.000 millones de dólares que ingresan de una u otra manera compensan esa incapacidad estatal, pero por otro lado, las deportaciones masivas o la situación de incertidumbre puede implicar una reducción considerable en las remesas con las implicaciones económicas y sociales que pueden venir. Con el enfoque de esos retos que tiene el Estado, no solamente en la recepción, sino en los temas estructurales, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos para continuar analizando este tema. Múltiples preguntas en torno al tema migratorio y esa relación bilateral entre Estados Unidos y el Triángulo Norte de Centroamérica. Padre Carvajal, ¿cuáles son las condiciones de los estados del Triángulo Norte de Centroamérica para eventualmente recibir y reincorporar a la vida nacional a esos deportados y las condiciones económicas de estos territorios? Claro, es necesario partir que el ideal en las migraciones que sean ordenadas, programadas, seguras, documentadas. Esto no es así. Ahora vemos ante las políticas de Donald Trump un efecto espejo para los estados de esta región, México y todo Centroamérica, que nos hace cuestionar qué hemos hecho, por qué estos cientos y miles y millones de migrantes han tenido que abandonar el territorio, qué estamos haciendo ahora con estas deportaciones masivas ya desde hace un tiempo. No es nada nuevo las deportaciones, que se van a incrementar y que vienen con más durezas, y ahora es momento de cuestionar. ¿Están los estados capacitados para recibir? Aquí la clave es el binomio desarrollo en las comunidades locales, cosa que ha faltado y que ha sido la razón principal de estas expulsiones, aunado a la impunidad, a la corrupción, a la extracción de las riquezas de los pueblos, explotación de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Todo esto ha sumado a una expulsión masiva de personas migrantes, que ahora, cuando nos vienen estas políticas, nos cuestiona qué vamos a hacer, cómo los vamos a reintegrar, y el tema de desarrollo en lo local. Señor Maldonado, pero parece ser que precisamente el gobierno de Estados Unidos no está enfocado en evitar que de aquí de Guatemala o de todos los países del Triángulo Norte migre la gente. Lo que ellos están tratando es de hacer una barrera en la frontera. ¿Qué información hay sobre esta barrera militar que se está creando ahí? Bueno, sí, precisamente una de las directivas de hoy tiende precisamente a crear
militarización fronteriza, destinando aproximadamente 15.000 agentes. Sí, la visita de John Kelly hoy tiene una razón de ser muy concreta, y es venirnos a fiscalizar y a establecer claramente las líneas bilaterales entre el triángulo CA3 y Estados Unidos están a través del Plan Alianza para la Prosperidad. El Plan Alianza para la Prosperidad implica, entre otras cosas, promoción de la productividad, fortalecimiento institucional y precisamente crear mecanismos para evitar la migración. En ese sentido, está claro que nos vienen hoy a fiscalizar. Guatemala, dentro de esta dinámica, al igual que los demás países del CA3, han asumido una serie de compromisos, pero no hay beneficios palpables. Es decir, ¿qué está recibiendo el Estado de Guatemala? La cooperación, hay un monto determinado en el cual no ha ingresado, previsto en el Plan Alianza para la Prosperidad. Entonces, sin ánimo de ser pesimista ni mucho menos, pero creo, primero, que las causas estructurales de la migración no se están atacando, ya lo conversábamos, y en ese sentido difícilmente va a pensarse en que el guatemalteco va a dejar de migrar. Claro, ahora las condiciones de la migración van a ser mucho más duras, porque adicionalmente a la sistemática violación de derechos humanos de guatemaltecos en México, que lamentablemente existe, debemos sumar una situación de mayor vulnerabilidad en los Estados Unidos de América. Insisto, hoy la presunción de inocencia del guatemalteco, y no solo el guatemalteco, en general el inmigrante, ya no existe, puede ser detenido por la simple suposición de la comisión de un delito, ser retornado, y con base en eso, lo decía el padre, estoy totalmente de acuerdo, no existen mecanismos de reincorporación social que permitan, y nuevos fenómenos, no quiero extenderme mucho, que el gobierno guatemalteco se niega a aceptar. La violencia es una nueva causa de migración hacia los Estados Unidos de América, y expresamente el gobierno de Guatemala no ha querido reconocer que las extorsiones de las cuales son sistemáticamente víctimas gran número de guatemaltecos también es una nueva causa de migración. Con esos retos cerramos esta entrevista agradeciendo la presencia de ambos en el set, y pasamos la estafeta a Marjorie, que continuará con el debate en los espacios de Canal Antiguo.